Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Futuro USTV, el programa que estamos haciendo en conjunto la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la UNCE, desde el Congreso Futuro 2025. Me acompaña Nora Volkow, una de las expositoras de Congreso Futuro 2025, neurocientífica, sabe mucho de adicciones. De hecho, eso se trató tu charla. Y quería partir con una pregunta un poco provocadora. ¿Son todas las adicciones malas? ¿Es malo siempre tener una adicción? Yo diría que no es necesariamente malo tener una adicción, porque la adicción te pone en un estado mental donde la motivación para hacer las cosas es más de la usual. Entonces, por ejemplo, de alguna forma, biológicamente, la razón por las cuales podemos volvernos adictos es que biológicamente tienen un valor en sí mismo. Por ejemplo, el amor romántico. Cuando te enamoras perdidamente de alguien, es como una adicción a la persona. Y esa motivación que tienes para estar con la persona y cuánto sufres cuando estás con ella, hace que tengas mucho más éxito finalmente en mantener todas las conductas para atraerla y finalmente quizás procrear y generar la especie. Ahora, ¿clínicamente eso es una adicción o similar en cuanto a la dopamina que nos libera en la cabeza? Bueno, lo que estaba diciendo es, finalmente, claro que puede haber estados, es un estado de un tipo adictivo, pero es fisiológico. O sea, no es un estado adictivo de patología. Y lo mismo, por ejemplo, cuando la madre tiene un hijo. La obsesión, cómo cambia totalmente el panorama de ella. El reforzador más importante es el bebé, y eso no era antes. Entonces se producen hormonalmente todos estos cambios que tienes una adicción fisiológica. Entonces no es malo necesariamente. Y de hecho yo creo una de las formas como hacemos para que la gente que tiene más vulnerabilidad o que está ya adictas es ayudarlos a encontrar conductas que les puedan generar quizás esa misma compulsividad, pero que no tengas consecuencias negativas. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio lo puedes llevar a un nivel excesivo, y lo ves en ciertas personas adictas, caen en patrones conductuales muy compulsivos de ejercicio, pero les permite dejar las drogas. Entonces, de ese modo estás cambiando un patrón que es muy negativo con un patrón conductual que eventualmente también te puede producir algún tipo de daño. Si lo haces, te dañas los músculos, pero es más benéfico que claramente el de las drogas. En tu presentación mostrabas imágenes de cerebros de personas adictas a la cocaína, en particular, comparado con cerebros sanos, y ocupabas la palabra en inglés crave o craving, que en chileno al menos, no sé si en México se ocupará, pero es como un antojo. Un hambre. O un hambre, claro, sí. un deseo muy fuerte. Exacto. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre un deseo, un antojo, un craving por un cigarro, un chocolate, o incluso hay gente que una vez al mes fuma marihuana, por ejemplo, y le da gana, versus una compulsión, como tú lo definías, que ya puede ser peligrosa para nosotros? Yo creo que la distinción que lo hace de alguna forma muy apreciable, la diferencia es tú puedes elegir hacer cosas que te gustan, ¿no? Y entonces las haces y se te antoja hacer algo que te gusta. Eso de alguna forma es cuando puedes elegir, alguien que quiere fumar marihuana en una fiesta una vez al mes, o que quiere tomar alcohol con los amigos una vez también al mes. Pero no es ese hambre, no es esa necesidad. Por eso hablé de que la metáfora es como la necesidad de oxígeno cuando no puedes respirar. O sea, esa es una necesidad, un hambre de oxígeno. No es que te guste el oxígeno, es que lo necesitas. Y esa es la diferencia entre algo que te gusta y eliges hacerlo y algo que se vuelve una necesidad y por lo tanto no puedes evitar no hacerla. ¿Qué pasa si evito hacerla? O no tengo acceso, digamos, a lo que me lo regula de alguna manera. Si no tienes acceso a, por ejemplo, hablemos de una persona que está adicta a las drogas, y no tiene acceso a la droga. Claro, me quedo sin ese oxígeno. Si te quedas sin ese oxígeno, puede ser muy devastador. Y hay ciertas drogas que el retiro de la droga es mucho más severo que en otras. El alcoholismo. La persona que es alcohólica y le remueves el alcohol puede tener un síndrome de abstinencia tan severa que se puede morir. No. Lo mismo con una persona adicta a los opiáceos, a la heroína, a la morfina, al fentanilo. Tú requitas la droga y la abstinencia puede ser muy intensa, muy, muy intensa. El alcohol
las benzodiazepinas, los barbituratos, a los clonazepam, se toman eso para dormir. Hacen un síndrome de abstinencia severo. Hay otras drogas que al quitarlas no te dan ese síndrome de abstinencia tan severo como es el caso, por ejemplo, de la cocaína, pero te generan un estado de ansiedad y de depresión y falta de energía y falta de interés. Entonces, eso de que no hay nada que te motive a actuar y es un estado emocionalmente muy negativo que también te hace hipersensible a cualquier situación de estrés, no la toleras. Entonces eso lo ves en las gentes adictas que se vuelven muy irritables y muy impulsivas porque están tratando de salir de ese estado emocional tan negativo. Oye, Nora, en la presentación mencionabas la relación que tiene o lo similar que es usar redes sociales con la droga en cuanto a dopamina, obviamente, y otros impactos a la salud que son muy distintos. Si tanto se parecen, ¿por qué no hemos regulado su uso a nivel de leyes? ¿Deberíamos? Deberíamos definitivamente regular el uso de los algoritmos, porque ahorita tenemos algoritmos que son muy perversos ya, que hacen que manipulan tus elecciones y tus conductas para que permanezcas, pases, con lo que decía Bruno, pases más atención. Están compitiendo por tu atención. Pero eso solo es el principio. Imagínate cuando tengamos todos los datos que vamos a conseguir, por ejemplo, de ti. Hay pantallas por todos lados, hay devices que te están monitoreando el corazón, que te están monitoreando la oxigenación, y todo lo unes y cuáles son tus preferencias. Y aún, en los algoritmos del futuro, aún las gentes que tienen más resiliencia, aquellas que tienen muchas alternativas en la vida, van a ser más vulnerables. Entonces, si no regulamos esos patrones, y hacer que los algoritmos tengan ciertas protecciones, que es lo que hacemos con las drogas. Tú primero no puedes vender a drogas a los adolescentes. Número 2, para las drogas legales regulamos el contenido que tienen de las sustancias adictivas. Entonces, por ejemplo, una bebida de alcohol no puede tener más de cierto por ciento. Unos cigarros de nicotina no pueden tener más de cierto por ciento de la nicotina. Y lo mismo está pasando en los países que están regulando la marihuana. No estamos haciendo eso con los algoritmos. Entonces lo que están haciendo es competir por cuál es más poderoso. Llama la atención porque uno con negocios ilícitos asociados a adicciones, como cocaína, marihuana, o incluso lícitos, que tienen muchas normas, como el tabaco, el alcohol, todos tienen grandes regulaciones en torno a ello. En el caso de las drogas está la DEA en Estados Unidos, que van con pistolas. En el caso de Chile, y bueno, gran parte del mundo, el tabaco y el alcohol es sobre una cierta edad. Pero parece que TikTok, que nos deja al final con circuitos dopaminérgicos similarmente a los de la marihuana, cocaína, alcohol, pueden hacer su negocio sin ningún problema e incluso lucrar con ello y no se les persigue. Pero hay una diferencia que tenemos que connotar que claramente explica la diferencia tan categórica. Las drogas en sí mismo no te dan nada y mucha de esta tecnología digital tiene aspectos súper positivos, así como tiene negativos. Claro. Entonces la regulación es mucho más compleja. Y de alguna forma, si lo pensamos de esa medida, también hay adicción a la comida, ¿no? Y hay cierta comida altamente obesigénica. Y sin embargo, la comida, si no la tenemos, nos morimos. Entonces tienes un producto como las tecnologías digitales que tiene efectos positivos y efectos negativos, y hemos tardíamente aprendido a regularla. Mejor en ciertos países que en otros, pero no lo hemos hecho muy bien porque tenemos un problema de obesidad severo. Entonces nos estamos esperando a cuando las consecuencias de esas tecnologías que hacen que la innovación para crear comidas altamente reforzadoras, que nos vuelven compulsivos, hasta que vemos la catástrofe. En Estados Unidos el 30% de las gentes son obesas. Sí. Nora, hemos comentado varias adicciones, desde las redes sociales, las más tradicionales, mencionadas la comida. Hay gente, independiente de cuál adicción estemos hablando, que sea naturalmente más resiliente a desarrollar una adicción. Sí, definitivamente. Y eso lo sabemos porque, hay factores genéticos importantes que te hacen más o menos vulnerables. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que tengo, porque mi abuelo materno tenía un problema de alcoholismo. Mi tío, el hijo de mi abuelo materno, tenía un problema de alcoholismo. Los dos mueren de alcoholismo. Y por ende, yo creo tener ciertos genes que me hacen más vulnerable. Pero al mismo tiempo, nací en una estructura familiar y social que me dio tantas alternativas
que para mí el alcohol, o sea, no tengo que escapar nada. Puedo, o sea, los refuerzos que tengo son a muchos niveles. Y eso no es la realidad de muchas gentes. Hay muchas gentes que aun cuando no tienen los elementos genéticos, nacen en situaciones muy adversas, lo que hablaba en la presentación. Que el entorno versus los genes, básicamente. Sí, si tú tienes un sistema social que te rechaza, que te abusa, que no te da oportunidades, vas a buscar estímulos que sean reforzadores y las drogas lo van a sustituir lo que no te toca, que no te ha tocado. Nora Volkow, una de las tantas expositoras de Congreso Futuro 2025, muchas gracias, neurocientífica especialista en adicciones. Gracias a ti.